La semana que pasó en nuestro país fue una semana sangrienta, ¿verdad? Lo que pasó el miércoles parecía increíble. Lo que pasó el jueves fue peor. Y el viernes, la debacle. Parece como que hemos dejado reinar a la intolerancia y al revanchismo. Y si vos me haces una, yo te hago 7. Parece que hemos perdido la brújula de la humanidad. Ya no sabemos qué es la gentileza. Antiguamente los baños decían caballeros. Hoy en día dicen hombres. Antiguamente los baños decían damas. Hoy dice mujeres. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no podemos aceptar al otro por lo que es y no por lo que queremos que sea? Yo sé que los argentinos somos difíciles de aceptar, pero es parte del sufrimiento humano. Especialmente cuando Chile nos vuelve a robar la copa. Es doloroso. Es doloroso. Por segunda vez. Bueno, este pasaje que acabamos de leer, creo yo, nos da ciertas pistas para aprender a relacionarnos bien con los demás, especialmente aquellos que son diferentes de nosotros, los que piensan diferente, los que viven de un modo diferente, distinto, los que tienen otra cultura, los que tienen otra religión, otro modo de ser. ¿Por qué todos tienen que ser igual que nosotros? ¿Por qué cada uno no puede ser como Dios lo ha hecho que sea? Repasemos un poco lo que pasa en esta parábola. Todo comienza cuando un intérprete de la ley, versículo 25, alguien que era en aquellos entonces como un abogado o un legislador en el día de hoy, se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta bastante interesante. Jesús, versículo 26, le contesta, como bien le contestaría cualquier otro rabino judío de la época. ¿Qué está escrito en la ley? Tú que eres un legislador, ¿cómo lo lees? Y el hombre contesta como si Jesús mismo contestara o le pusiera las palabras en su boca. Dice, amarás, la ley dice, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Según relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, en otra ocasión, también un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y según Mateo, Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. Es evidente que este legislador, este intérprete de la ley, sabía muy bien las palabras de Jesús. Las podía repetir
palabra por palabra. Entonces Jesús da por terminada la conversación. En el versículo 28, bien has respondido, haz eso y vivirás. ¿Se acabó? Fin de la historia. No hay más historia. Si la ley dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, haz eso y vivirás. Y aquí es donde viene lo interesante, porque se nota que el hombre tenía mala conciencia, o al menos no estaba muy convencido de que esos 2 mandamientos fueran los más importantes de la ley, porque inmediatamente dice el texto, versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y para contestarle, y para no sonar a bruto y a demasiado atrevido, Jesús le contesta con una parábola. Y al contarle la parábola, de algún modo le va a responder la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le contesta con una de las parábolas más conocidas, parábola que conoce hasta la gente que no es cristiana y que habla del buen samaritano, y los que hablan de los samaritanos a veces ni siquiera le dicen bien, buen, pero trata de contestar la pregunta del legislador, ¿quién es mi prójimo? Seguramente algunos de nosotros ya nos hayamos hecho esta pregunta alguna vez. A cada uno de nosotros, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién se refiere Jesús cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿A todo el mundo? ¿O a algunos? ¿A los miembros de la iglesia? ¿A los cristianos? ¿A quién se refiere? ¿Esto también incluye a los otros? ¿No sería raro que nos hayamos hecho esta pregunta porque estábamos tratando de justificarnos a nosotros mismos por nuestra falta de acción frente a la desgracia de mucha gente que nos rodea? Nuestra conciencia se ha cauterizado tanto que ya no podemos ver a los demás seres humanos como humanos. Lo primero que la Biblia nos enseña es que cada ser humano lleva impreso en su alma la imagen y la semejanza de Dios. Cada ser humano, judío y griego, varón o mujer, esclavo o libre, para usar las categorías del apóstol Pablo a los Gálatas, cada uno lleva la marca indeleble de la imagen y la semejanza de Dios. La lleva en sí mismo. Por eso cuando vemos a un ser humano sufrir, sea de cualquier raza, estatus social, religión, es como si viéramos a Dios sufrir. Cuando vemos a un ser humano morir a manos de otro ser humano, es como si viéramos a Dios morir. El rostro de Dios solo lo podemos ver en el rostro de los hermanos. Por eso, hermanos, si usted quiere saber cómo es Dios, mírele la cara a los demás seres humanos. Así es Dios. En ellos usted puede ver, aunque sea deslucida y desgastada y problematizada y pecaminosa, la imagen de Dios. La imagen de Dios que también está en usted, que también usted lleva. Por su parte, servir a los demás también es servir a Dios.
como Jesús indicó en Mateo 25, en la parábola del juicio de las naciones, cuando dijeron: ¿y cuándo, Señor, te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y Jesús les dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Pero desgraciadamente, muchos de nosotros solo pensamos que la imagen de Dios la llevamos nosotros para nosotros mismos. Yo sin duda llevo la imagen de Dios. ¿No ven qué lindo que soy? Sin duda, pienso yo, llevo la imagen de Dios, pero los demás, y vaya a saber, ¿será que un salvadoreño puede llevar la imagen de Dios? Hermanos, hermanas, no es así. La imagen de Dios está marcada en cada criatura, en usted también. En cada criatura, en usted también. No hay un ser humano en este mundo que no lleve en sí mismo la imagen de Dios. Por eso la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, se convierte en un justificativo para decir que es muy difícil realmente saber quién es mi prójimo. Si soy judío, pienso que solo los judíos son mis prójimos. Si soy gentil, pienso que los judíos no son mis prójimos. Si soy blanco, solo considero a los caucásicos como mis prójimos. Y si soy cristiano, pienso que mis prójimos son solo los cristianos, no los demás. Y acá viene la parábola de Jesús. La parábola del buen samaritano, una parábola que tiene como propósito revertir la pregunta. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Lo que Jesús va a enseñar en esta parábola, si usted se olvida de todo lo que yo digo hoy, olvídese, pero no se olvide de esto. Lo que Jesús va a enseñar en esta parábola es que en lugar de preguntarnos ¿quién es mi prójimo?, debiéramos preguntarnos ¿de quién soy prójimo yo? Vuelvo a repetir. En lugar de preguntarnos ¿quién es mi prójimo?, debiéramos preguntarnos ¿de quién soy prójimo yo? ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta errada. ¿Quién es mi prójimo? Es una pregunta centrada en uno mismo. Dios manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero nosotros que somos centrados en nosotros mismos, que no nos miramos más allá de nuestros propios ombligos, nos comenzamos a preguntar para justificar nuestra propia individualidad y egoísmo: ¿y quién es mi prójimo? De la misma manera que Pilato, irónicamente, antes de mandar a Jesús a la cruz, conversando con Jesús, cerró la conversación diciendo: ¿y qué es la verdad? Como diciendo: ¿y quién puede saber qué es la verdad? Como implicando que nadie puede saber qué es la verdad, por eso es inútil tratar de averiguarla. Del mismo modo nosotros preguntamos: ¿y quién es mi prójimo? Implicando que como no podemos saber quién es el prójimo, no podemos hacer nada por los demás, porque no sabemos en el fondo si es nuestro prójimo o no es nuestro prójimo. Si supiéramos que es nuestro prójimo, haríamos todo por él. Pero como no sabemos si es el prójimo, no hacemos nada por él. Y cuando nos dicen que no estamos haciendo nada por el prójimo, decimos: ¿y quién es mi prójimo? En la parábola hay tres personajes que de un modo o de otro se relacionan con el hombre que cayó en manos de ladrones. El sacerdote, el levita y el buen samaritano.
Y para acentuar el error de los que preguntan quién es mi prójimo, la parábola tiene dos personajes pasando de largo: el sacerdote y el levita. Fíjese que el texto dice claramente que ambos vieron al hombre lastimado, pero viéndole, dice el texto, versículo 31 y versículo 32, viéndole, ¿qué? Siguieron de largo, como si nada. Fíjese que la parábola aclara el viéndole. Aclara que no es que no lo vieron, es que se hicieron los ciegos, es que siguieron de largo como si no lo hubieran visto. Lo vieron, pero siguieron de largo. Se hicieron los distraídos, los ocupados, se hicieron los importantes. ¿Cómo yo, que soy un legislador, voy a ensuciarme las manos con este hombre lleno de sangre? ¿Cómo yo, que soy un sacerdote, me voy a perder mi tiempo? Tengo que llegar temprano al culto. Vaya a ser que... ¿Quién sabe qué es lo que pensaron? No importa lo que pensaron. Lo que importa es que cualquier cosa que hayan pensado, lo vieron y siguieron de largo. No hicieron nada por él. Solo el buen samaritano, versículo 33, dice que viéndole, este también lo vio, pero tuvo otra actitud. ¿Qué dice? Fue movido a misericordia. Este lo vio y se le ablandó el corazón. Por eso respondió a la necesidad del hombre maltratado. Solo el extranjero pudo dejar en su corazón un lugar para alguien que sufre. Por eso se lo llama el buen samaritano. Seguramente habría otros samaritanos en aquella época que no hubieran respondido como él. La parábola tampoco indica que para ser bueno uno tiene que ser samaritano. La parábola sí indica que el hombre era samaritano. Y eso es muy importante porque los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Y los otros dos que pasaron de largo sí eran judíos. Los que pasaron de largo no solo eran judíos, eran dos miembros de la élite del judaísmo en la época de Jesús. Los dos pasaron de largo frente a la necesidad de su conciudadano, a quien a que más no fuera porque era de su propia raza, tenían que haber tenido misericordia de él, pero fue solamente un extranjero. Y para colmo de males, un samaritano el que tuviera misericordia del necesitado. Y aquí es donde se revela claramente el propósito de la parábola, porque al terminar de contarla, Jesús le pregunta al intérprete de la ley, que fue el que comenzó todo, sobre esta cuestión de la proximidad que él ha levantado. Lo que Jesús le dice, versículo 36, a ver, tú que querías saber quién es tu prójimo, dime, a la luz de esta historia que acabo de relatarte, déjame hacerte una pregunta. Y escuche lo que dice la pregunta. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones?
Muchas veces cuando leemos las parábolas saltamos inmediatamente a la respuesta. Pero si pensamos un poquito en la pregunta, nos damos cuenta que Jesús, como buen maestro, cambió la pregunta. La pregunta ya no es ¿quién es mi prójimo? Ahora la pregunta es ¿quién fue el prójimo del necesitado? ¿Quién fue el prójimo del desvalido? ¿Quién fue el que hizo algo por el prójimo? Por eso, para entender la parábola hay que entender esta pregunta de Jesús. Y para entender la pregunta hay que darse cuenta que Jesús ha cambiado dos cosas en la pregunta. La primera cosa que Jesús cambió en la pregunta es la orientación de la pregunta. Cuando nos preguntamos, ¿quién es mi prójimo?, estamos pensando a partir de nosotros mismos. Pensamos de adentro para afuera. Pensamos de mí para los demás. Pensamos que nosotros mismos somos el centro del mundo y los prójimos son aquellos que son como extensiones nuestras que nosotros saludamos, a algunos los conocemos, a otros los amamos, a otros los soportamos, pero son nuestros prójimos. Pero cuando preguntamos la pregunta de Jesús, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones?, la orientación de la pregunta cambió. Ya no va de mí hacia el otro, va del otro hacia mí. Es el otro que me pregunta ahora, ¿eres tú mi prójimo? Hello. ¿Estás despierto? ¿O vas a seguir de largo? Tengo una necesidad. Me dejaron medio muerto. ¿Me vas a venir a curar? ¿Me vas a venir a ayudar? ¿Me vas a dar una mano? La direccionalidad de la pregunta cambió. El centro del universo ahora es el desvalido, el despojado, el hombre medio muerto a la orilla del camino. Y la pregunta que yo debo hacerme es si yo me consideraré a mí mismo el prójimo de aquel prójimo. ¿Seré yo el prójimo del necesitado? ¿Seré yo el prójimo que alcance y ayude a los desvalidos? ¿Me interesaré yo como prójimo en aliviar la carga del que ha sido golpeado por la vida? Y la segunda cosa que hay que reparar es que al cambiar la orientación de la pregunta, Jesús cambia la pregunta en sí. La pregunta ya no es si Él es mi prójimo. Ahora la pregunta es si yo soy el prójimo de Él. La pregunta ha cambiado. Y el legislador, que no era ningún tonto, comprendió la pregunta y contestó como cualquier persona razonable contestaría. Versículo 37, creo, dijo él, creo que el que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones fue y el que usó de misericordia con él. Fíjese que ni siquiera usó la palabra samaritano, porque no podía ni decirla. Pero al menos reconoció que aquel extranjero había usado de misericordia con él. Lo que el intérprete de la ley tampoco pudo prever fue la respuesta de Jesús. Porque el versículo 37 dice que entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Tú quieres saber quién es tu prójimo? Ve y haz tú lo mismo. El samaritano ha descubierto una importante enseñanza en Jesús. Nosotros tenemos que ser los prójimos de los demás. Usted tiene que ser un prójimo de los otros. No tiene que esperar a ver quién es su prójimo. Usted tiene que ser el prójimo de los otros. Por eso Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. El samaritano te lo enseña, pero ahora lo tienes que aprender. La única manera de saber quién es tu prójimo es convertirte a ti mismo en un prójimo de los demás.
Ve y haz tú lo mismo. El énfasis está puesto en el tú. Es tu decisión. Si tú quieres saber quién es tu prójimo, tienes que hacer lo mismo que hizo el buen samaritano. ¿Y qué fue lo que hizo el buen samaritano? ¿Qué fue lo que él hizo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que el samaritano hizo, según la historia, fue prestarle atención a aquel medio muerto, aún a pesar de sus diferencias sociales, culturales y religiosas. Aquel extranjero pudo haber visto al judío ahí ensangrado en el camino y bien se lo merece. Judío desgraciado, que se muera, y haber seguido de largo. Hubiera tenido más justificación de haberlo hecho él que sus dos compañeros que pasaron antes, el sacerdote y el levita. Ellos no tenían ninguna justificación de seguir de largo. Pero él se bajó de su cabalgadura para ayudarle. Él lo hizo. Los otros, judíos ellos, siguieron de largo. Pero el samaritano lo ayudó. ¿Oísteis qué fue dicho? Dijo Jesús. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que así seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Habría quizá alguna vez aquel buen samaritano escuchado las palabras de Jesús? El buen samaritano lo había comprendido, por eso bajó de su caballo, se humilló para ayudar al desvalido, los demás pasaron de largo, pero él se puso a disposición del necesitado. No prestó atención a sus diferencias sociales, culturales, religiosas, hizo todo lo que tenía que hacer frente a Dios, más allá de todas las diferencias y de las enemistades posibles. Pero además, versículo 34, el samaritano hizo una cosa concreta. Inmediatamente le vendó sus heridas, seguramente con retazo de su ropa, porque ¿qué otra cosa más tenía a su mano para vendarle las heridas? Le puso aceite y vino, elementos que seguramente eran parte de su alimentación. Sin embargo, él no tuvo problema en derrocharlos para cuidar al otro. Y no solo eso, lo cargó sobre su propio caballo, lo llevó hasta el mesón en el hotel, lo cuidó, y otro día cuando se fue, dice el versículo 35, sacó de su propio dinero, le dio al mesonero y le dijo, me lo cuida hasta que yo vuelva, y si algo gasta de más, yo se lo voy a pagar. Hizo la obra completa. Hizo la obra completa. Todo eso hizo el buen samaritano por alguien que él no conocía, por un enemigo, por un extranjero al que él encontró tirado en la calle y malherido.
un total desconocido. Así también enseñó el apóstol Juan en ese texto que leímos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así amó el samaritano, así amó Jesús. En un sentido último y muy profundo, el buen samaritano es Jesús, Jesús mismo. Él es quien cargó sobre sus espaldas el pecado de todos nosotros. Como dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús es el buen samaritano, quien baja del cielo para ayudarnos en nuestras peleas humanas y para sostenernos en nuestras necesidades. Jesús nos enseñó el camino de la vida. Él puso su vida como ejemplo del buen vivir, y cuando tuvo que ponerla de veras por el pecado de todos nosotros, no vaciló. Antes de morir en la cruz, Jesús dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para ponerla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El propio Jesús nos da el mejor ejemplo de cómo ser un buen samaritano. Y Jesús espera que todos nosotros nos acerquemos a los que están en necesidad y a los que están en aprietos, y que nos preguntemos a nosotros mismos cada día, ¿de quién soy yo un buen samaritano? ¿De quién soy yo un verdadero prójimo? ¿Qué persona hay por allí que cuando me ve piensa, ahí va mi buen samaritano? Gracias a ese hombre, gracias a esa mujer, yo, póngale lo que usted quiera, tengo el trabajo que tengo, pude comprar la casa que compré, pude hacer esto, pude hacer lo otro, pude casarme, pude terminar mis estudios, llámele lo que usted quiera. Eso es lo que el Señor espera, que cada uno de nosotros podamos ser de los otros un verdadero prójimo. En el nombre del Señor, hermano, hermana, le hago la pregunta: ¿de quién es usted un prójimo? Y si usted en este momento vacila y dice, la verdad no sé qué contestarle a lo que me dice el pastor, piense, si todavía te falta, escucha el llamado del Señor. El Señor te llama a seguir caminando, a seguir avanzando, a avanzar un paso más en tu compromiso cristiano, para que cuando alguien piense, ¿quién es mi prójimo?, por ahí pueda pensar,
en ti y pueda agradecerte por lo que tú has hecho por aquella otra persona. Ponte a la disposición de Cristo y dile al Señor: Señor, así como tú me abriste el camino de la vida y así como tú moriste por mis pecados y así como tú te entregaste en la cruz por mí, así también yo, Señor. Yo quiero ser un prójimo. Yo quiero ser alguien que lleve alivio al sufrimiento. No quiero ser alguien que incite más la violencia. No quiero ser alguien que incite más la división. No quiero ser alguien que mire el mundo entre Capuletos y Montescos, sino que empiece a mirar el mundo como tú lo ves, Señor, lleno de buen samaritanos. Que Dios nos bendiga.